profesor. En la clase anterior vimos PUM. ¿Qué es PUM? Ah, no me llevan el apunte. ¿Qué era PUM? El renacimiento. El renacimiento. Hoy vamos a seguir con eso. Pero antes les voy a aclarar, no sé cuántos alumnos hay ya incorporados. A ver. Están Bueno, todos los que están, no hay nadie más en espera. no, pero digo si a lo mejor se incorpora alguno más. Bueno, les voy a poner el mensaje en el chat, a ver si lo comprende. Y quiere decir que el día 31, que es miércoles, yo tengo una actividad ya fijada hace mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires y no puedo cambiarla porque es un examen de tesis. Entonces vamos a grabar la clase del miércoles, mañana martes 30, a partir de las 10:45. Yo los invito a que estén. Esa clase la vamos a subir, como siempre, para que ustedes la puedan ver si quieren el día miércoles a las 10:45. Y el día lunes siguiente, que creo que es 3 de abril, vamos a tener un horario de consulta sobre los temas de la clase de mañana de 10:30 a 10:45. De modo que de esta manera van a poder aprovechar su clase igual y creo, y yo voy a tener que modificar de ninguna manera, porque hay profesores de distintos lugares y no se puede cambiar. Esto está fijado de mucho tiempo antes de que comenzara el curso y se aclararan los horarios. Bueno, la clase anterior, PUM, pero nadie se acuerda de PUM. Sí se acuerdan. PUM es que renace el mundo antiguo, el mundo greco-romano. Claro, el mundo greco-romano había sido tamizado por la Iglesia en la Edad de la Fe, en la Edad Media, dejando solo las interpretaciones que eran concordantes con las enseñanzas cristianas. Pero ahora empieza a surgir aquel viejo mundo antiguo que estaba regocijado en la problemática humana, por ejemplo. Aparece a resurgir, por ejemplo, el engolosinamiento con la figura humana, como es el caso de la obra de Miguel Ángel Buonarroti. O aparece el hombre ya libre de escrúpulos morales, como es el caso de Maquiavelo. Y en este tiempo se produce también, como hemos visto, un movimiento humanista de especial atención a lo humano, que es coetáneo, quiere decir de la misma edad, del mismo tiempo del Renacimiento, aunque no es lo mismo. Por ejemplo, Desiderio Erasmo de Rotterdam, en un lugar que es Holanda, ahora es un humanista y no es un hombre del Renacimiento. O sea, el humanismo es una gran preocupación por la condición del hombre, algo que va a durar mucho tiempo y que hoy está en crisis con la propuesta diríamos, de la extinción, al menos de cierto modo, extinción de la humanidad a través, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Pero en ese momento hay una explosión muy, muy interesante de interés en lo humano. Y hay también en ese momento una gran explosión religiosa. Esta explosión religiosa la promueve, como ustedes saben, varios autores, varios pensadores. Algunos fueron condenados y ejecutados por herejes, pero
uno tuvo éxito. El primero que tuvo éxito era un monje agustino alemán que se llamaba Martin Lutero. Como monje agustino tenía una especial vocación por la fe y la propuesta que él va a hacer es una propuesta de vivificación de la fe como título de salvación. Y además es una persona que rechaza la práctica de la iglesia, que para obtener recursos vende indulgencias. Es alguien que rechaza incluso la autoridad de la iglesia y va a proclamar, como ustedes saben, la libre interpretación de la Biblia. Y la clase anterior hablamos detenidamente de la idea de Lutero de la libre interpretación de la Biblia. Pero no es una interpretación tan arriesgada como uno puede suponer, porque se hace con la asistencia del Espíritu Santo y además, es decir, cada persona es asistida por el Espíritu Santo y además, ustedes recuerdan que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad según el cristianismo, la persona que quedó para orientar a la iglesia, ¿no es cierto? O sea, el Espíritu Santo está permanentemente presente según la creencia cristiana. Entonces el Espíritu Santo, que suelen representar con una paloma o con un señor con barba también, como lo hacen a veces con Dios Padre, el Espíritu Santo asiste a las personas que interpretan libremente la Biblia. Y todo esto lo estudiamos también la predestinación, según la creencia protestante enormemente mayoritaria, somos predestinados por Dios a lo que hacemos, de modo que no hay aquello que el catolicismo va a defender y todavía defiende, que es el libre albedrío, la libertad. O sea, no es una libertad total porque está impregnada del pecado original, pero está en parte rescatada por el sacrificio de Jesús. Entonces, ahora, según el catolicismo, tenemos libertad, una libertad relativa, porque somos impregnados de pecado, rescatados, redimidos, pero pecado al fin, somos pecadores, podemos pecar, y por eso también toda la idea católica de la culpa y la idea católica del perdón y la idea católica del paraíso, el purgatorio y el infierno, cosa que los protestantes no suelen tener porque al fin las personas son como Dios las determina. O sea, hay un giro importante hacia lo que llamaríamos un determinismo religioso. En ese marco del que hablamos detenidamente y de la obra de Martín Lutero y sus consecuencias en la clase anterior, también en la clase anterior presentamos a un jurista francés. No es irrelevante que no es un monje agustino, sino un jurista francés, un hombre que ha estudiado derecho y que nació en Francia. Según la versión de su nombre, que no era el verdadero nombre, era Johann Calvin, me parece, pero el nombre con que él pasó a la historia es Jean Calvin, o en español, Juan Calvino. Juan Calvino tuvo su sede religiosa, su lugar de gran protagonismo en Ginebra, en una ciudad de Suiza. Y allí estableció un régimen teocrático, donde el poder de él y de su iglesia era enorme. Les digo, era tan enorme que también tenían sus condenas por herejía. Por ejemplo, el descubridor del sistema circulatorio pulmonar, del sistema circulatorio interno, digamos que se mueve y llega a los pulmones y se vivifica la sangre en los pulmones, que era el español Miguel de Servet, fue condenado en ausencia y quemado en ausencia por la Inquisición católica, pero tuvo la desgracia de caer en manos de Calvino.
quien sí lo quemó realmente. O sea que el calvinismo también tenía sus propias ejecuciones de herejes. Miguel de Servet era un gran científico y claro, tenía sus ideas. Por ejemplo, decía que era un disparate la Trinidad. Y bueno, es muy difícil de creerla. Servet era un hombre científico, era un médico científico y no podía creer esta cosa de la Trinidad. Entonces provocó la condena de la Iglesia Católica, que como no lo tenía a mano, lo quemó en imagen y luego cae en poder de los calvinistas y Calvino presiona terriblemente para que lo condenen y lo quemen. Y así es como ven que había una disciplina religiosa enorme en Ginebra, y esta disciplina, que es característica del protestantismo, pero en el calvinismo es muy, muy fuerte, está acompañada de una idea que Lutero no puede tener, porque Lutero es un hombre que está a caballo de dos edades. Lutero es un hombre que por la libre interpretación de la Biblia es un hombre moderno, o sea, de la edad, de la razón, de la experiencia, pero aunque él cree en la fe, porque es agustino, pues sí en la razón en el protestantismo entra con Melanchthon, el gran discípulo de Lutero. Pero Lutero es un hombre del mundo nuevo, en ciertos sentidos, pero en sentidos económicos es un hombre del mundo viejo, del mundo medieval, del mundo, por ejemplo, que cree en el justo precio y en la condena de la usura. Y el préstamo a interés, mejor dicho, porque para la iglesia medieval el préstamo a interés era siempre usurario. O sea, no había motivo para cobrar más de lo que uno había prestado. Y yo les hago una pregunta, ¿por qué digo yo, y lo dice mucha gente, no lo digo yo, que en este sentido Lutero es un hombre medieval? Porque el préstamo a interés es característico de qué sistema económico. Es el motor del sistema económico en gran medida, un motor muy importante. ¿De qué sistema? Un sistema en que la economía se acelera, el tiempo se acelera. ¿Cómo se llama ese sistema económico en que hay que producir lo antes posible? Capitalismo. Capitalismo, muy bien. ¿Quién dijo eso? Ah, muy bien, Pedro. Capitalismo. Entonces, el capitalismo valora mucho el tiempo. Entonces, si yo te doy dinero hoy, te doy más que si te lo doy dentro de un mes. De modo que cuando tú me lo devuelvas dentro de un mes, me tienes que pagar el tiempo que valió esa disponibilidad del dinero, porque con ese dinero durante un mes has hecho cosas. De modo tal que si Lutero condena el préstamo a interés, está anclado en el modelo económico medieval, en el modelo económico en el que pensaba la Iglesia romana, o sea, católica, apostólica, romana. Y también tenemos la idea del justo precio, que también sostiene Lutero, de modo tal que Lutero es un hombre que en cierto sentido es moderno y en cierto sentido es medieval. Más aún, cuando los campesinos de Alemania se rebelaron contra sus príncipes que habían apoyado a Lutero contra la iglesia, los príncipes ayudaron a Lutero porque se querían quedar con la plata de la iglesia era muy rica. Entonces, Lutero, por un sentido autoritario de la vida o por un sentido de lealtad con quienes lo habían ayudado, se pronuncia en contra de los campesinos y a favor de los señores feudales. Esto muestra que Lutero es un hombre a caballo de dos mundos, del mundo de la Edad Media y del mundo de la Edad Moderna, de la edad de la fe y de la razón y de la experiencia. No vayan a confundir, porque Lutero no es un sostenedor de la razón. Lutero es un sostenedor de la fe, como buen agustino que es. Será Melanchthon
el gran discípulo de Lutero, el que va a introducir la fe, la confianza en la razón en la Reforma, y los filósofos protestantes van a ser en su mayoría racionalistas. Pero no hagamos lío, Lutero no lo es. Ahora, ¿qué sostiene este jurista francés? Como les digo, este jurista francés sostiene, por el contrario, bien claramente moderno y capitalista, que el éxito en los negocios es una prueba de la elección divina. O sea que somos predestinados, sí, pero entonces si tenemos éxito en los negocios es porque Dios nos quiere. Dios nos ha elegido para tener éxito. Esta noción de la elección divina probada por el éxito en los negocios lleva a que los calvinistas intenten, primero, quieren ser ricos para mostrar que Dios los quiere, pero para ser ricos son profundamente disciplinados, profundamente trabajadores y ahorrativos. En general, la Reforma, también el luteranismo, tiene un fuerte sentido de la disciplina, porque para el protestantismo la profesión es un acto de culto a Dios. O sea que un profesional protestante que ejerce la medicina o la ingeniería o la abogacía, muy probablemente crea que cuando lo está haciendo en su trabajo, rinde culto a Dios. Esta idea no es general en el catolicismo. Hay alguna orientación que se acerca a eso, como por ejemplo el Opus Dei, pero en realidad no hay una creencia en el catolicismo de que la profesión y el trabajo sea un acto de culto. Como es fuerte, puede ser que lo digan, pero es fuerte, fuerte en el protestantismo y en el calvinismo. Hacerse rico no es nada menos que mostrar que Dios nos ha elegido. Esto lleva a gente disciplinada, gente que vive una vida muy controlada. Fíjense ustedes, el catolicismo es muy duro con el hereje, pero blando con el pecador. Enseguida aparece el perdón. Si yo voy a un confesionario y le digo al confesor que me he comido un niño crudo, el confesor estará predispuesto a perdonarme. Es cierto que me pondrá una penitencia y me dirá a lo mejor que vaya a reconocer el delito en el Estado y todo, pero él está para perdonarme. Porque la iglesia romana es la iglesia de la culpa, pero la iglesia del perdón. La iglesia perdona fácil, pero no, si yo voy al cura y le digo, Padre, yo no creo en la Santísima Trinidad, me va a decir, usted es un hereje, usted no sé qué cosa terrible, y lo vamos a excomulgar y no sé qué cosa le vamos a hacer. Pero si le digo que me comí a mi sobrino crudo, me va a tratar de perdonar. Porque el catolicismo es así. Mantiene la disciplina en la fe, pero es culpógeno y perdonavidas, perdonador. En cambio, el protestantismo no tiene quien te perdone. Y es muy duro en la disciplina interna. No es tan duro en la disciplina en la fe. Es cierto que queman a Servet, pero Servet decía cosas insoportables, como que la Trinidad no existe. ¿Cómo no iban a quemar a Servet? Cualquier cristiano que creyera en el concilio de Nicea lo hubiera quemado. Pero, lo hubiera quemado, estuviera tentado de quemarlo. No digo quemarlo, pero, ¿entienden? Pero la idea es que en la fe hay diversas orientaciones porque hay libertad de interpretación. Pero en la conducta no. Y por eso los países protestantes suelen ser mucho más disciplinados que los países católicos. Si yo estaciono en doble fila, habrá un cura que enseguida me absuelva.
Pero si yo estaciono en doble fila en un país católico, pero si yo estaciono en doble fila en un país protestante donde no hay sacerdotes que me perdonan, la cosa se hace mucho más difícil. El calvinismo, como sector protestante, era disciplinado y es disciplinado, pero como sector moderno, cree fuertemente en la elección divina. Y por eso hay que hacerse rico. Fíjense, por ejemplo, hasta la manera de vestirse. Una manera sumamente austera, generalmente vestían de negro. Y fíjense ustedes que tienen diversas orientaciones. Por ejemplo, bueno, a ver, les cuento, vamos por parte. Sí, les cuento. En Francia se llamaron hugonotes, pero en Inglaterra y en Escocia se llamaron puritanos. Puritanos. Y en Escocia son presbiterianos. O sea, no admiten siquiera la existencia de obispos. Por eso hay protestantes episcopales y protestantes presbiterianos. Los presbiterianos son calvinistas y no admiten la existencia de obispos. Y en consonancia con lo que venía, las autoridades de la iglesia son electivas. Esto suele ocurrir en muchas sectas protestantes. Son autoridades electivas. O sea que en un determinado momento la comunidad se reúne y elige a su pastor. Y en los lugares donde hay obispo, que no son los calvinistas generalmente, eligen al obispo. Por supuesto, no tienen papa. O sea que la reforma tiene varias vertientes. Tiene otra vertiente que es la anglicana, la que rige en Inglaterra y encabeza la reina de Inglaterra. Pero esa es casi católica. Lo que pasa es que tiene una crisis de autoridad porque el Papa no quiso disolver o declarar nulo el matrimonio del rey con su cuñada, porque él había dispuesto dispensa y porque la cuñada era nada menos que la tía del emperador Carlos V. Entonces el Papa no disuelve el matrimonio o no declara nulo el matrimonio por impedimento, porque él lo había dispensado, del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón. Y entonces la iglesia inglesa se divide. Y hoy esa señora viejita que ustedes ven que apenas camina, la reina de Inglaterra, no solo es reina de Inglaterra, es la jefa nominal del anglicanismo. El jefe es el arzobispo de Canterbury, pero sí, creo que es el de Canterbury, pero la reina es la jefa espiritual. ¿Lo entienden, sí o no? ¿Entienden? Sí, hay un libro muy interesante que yo quisiera que ustedes alguna vez miraran. Está en internet, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es un libro de Max Weber que es un poco antiguo ahora, pero que conserva cierto interés. ¿Por qué? Trata de explicar, y algún acierto tiene, que el calvinismo es el motor del capitalismo. Hay un problema muy lindo. Se hicieron calvinistas porque querían ser capitalistas, o el calvinismo fue motor del capitalismo. Obviamente los marxistas dicen que la causa de que se hicieron capitalistas es que se hicieron calvinistas es perdón.
la idea de los marxistas es que se hicieron calvinistas porque querían ser capitalistas. La idea de los weberianos es que el calvinismo empujó el desarrollo del capitalismo. Pero el asunto es que si uno sobrepone los mapas de los lugares donde imperó el calvinismo e impera el calvinismo y los lugares donde se desarrolló el capitalismo, hay una coincidencia bastante importante. Digamos que Ginebra, ciudad suiza, era una ciudad que desarrolló capitalismo, pero capitalismo desarrolló Holanda, y se hizo en parte que importante calvinista. Capitalismo se desarrolló en Francia y hubo una secta, un grupo protestante calvinista que se llamaban hugonotes en Francia, muy importantes. Lo que pasa es que los reyes decidieron unificar la religión a través del catolicismo y por eso es que revocaron la tolerancia y expulsaron a los hugonotes, que eran expulsaron a los hugonotes, que eran los calvinistas franceses. Pero la presencia calvinista puede haber tenido influencia en el desarrollo económico francés. Calvinistas hubo muchos en Inglaterra y en Escocia sobre todo, que es un país donde el pensamiento liberal económico ha tenido mucho desarrollo. Y calvinistas hay en la fundación de varias colonias norteamericanas. Los padres peregrinos que fueron desde Inglaterra a América no eran como los españoles. Los españoles que vinieron a América vinieron a hacerse ricos. Los que emigraron de Inglaterra para ir a Norteamérica fueron porque buscaban la libertad religiosa sobre todo. Eran bien calvinistas o católicos, porque en Inglaterra no encontraban libertad religiosa. De modo que la disciplina que mantuvieron, además cierto carácter selectivo que los animaba, cierto carácter de elección divina, es la raíz básica de la cultura norteamericana histórica. La disciplina económica, el ahorro, esta cosa del esfuerzo individual. Yo me salvo, no es la comunidad la que se salva. ¿Entienden? Yo me salvo, mi vida, no la comunidad. Es un tema muy interesante, porque el catolicismo insiste en la comunidad, es muy fuertemente comunitario, tiene una autoridad del Papa que tiene nada menos que la asistencia del Espíritu Santo, directa a él, no a cualquiera, a él. Cuando habla en materia de fe es infalible, y el catolicismo es una comunidad, es orgánico. Por eso, a Francisco, el Papa, y a Fernández, el presidente, le resulta muy natural que tengamos que cerrar porque es la comunidad. Y si se funde el negocio, se funde. Pero si se funde el negocio de un calvinista, pierde la elección divina. Es diferente, es otra manera de pensar. Para un católico, el negocio, para un católico católico, no como ciertas orientaciones de afinidad calvinista, por ejemplo, hay cierto parecido hasta con el Opus Dei. No. El católico franciscano no entiende bien el negocio. Si todo se regala, ¿por qué tiene que haber negocio? Si Dios le da de comer a los pájaros con el trigo que está en el camino, ¿por qué no le va a dar de comer a todo el mundo? En cambio, el negocio en el que yo puse
mi empeño, en el que muestro si tengo éxito que Dios me quiere, es razonamiento reformado calvinista. O sea, hay que entender porque cuando la gente sale a la calle, sale por el negocio, pero porque en el negocio le va su ser, su salvación en algunos casos. No lo saben bien, no lo entienden, no lo pueden explicitar, pero es un selectivismo que el catolicismo consideraría profundamente pecaminoso. Entonces, quiero que lo comprendan. Cuando ustedes escuchan a los pastores a la noche, ¿vieron cuántos pastores? El calvinismo ha entrado muy fuerte en sectas evangélicas, no protestantes solo, protestantes porque siguen a Lutero, pero evangélicas en el sentido de que se diferencian, son carismáticos, creen en milagros, los han visto. Yo era pobre, era desgraciado, me peleaba con mi mujer, me peleaba con mi hijo, no tenía empleo, qué sé yo. Vine a la iglesia, me dieron agua bendita y ahora soy exitoso en los negocios. Mírenlos. Y cuando los vean, se van a dar cuenta que les están hablando de que se salven individualmente haciéndose ricos. Eso no se le cruza en la cabeza a la Iglesia Católica. Si escuchan al padre Ignacio, yo no creo en ninguno de ellos. Respeto a todos, pero no creo en ninguno. Les digo sinceramente, culturalmente estoy más cerca de los católicos por cosas históricas de mi familia. Pero yo no creo en ninguno. Yo no creo en Jesús como Dios. Creo en un maestro. Pero respeto a todos. Ahora, los identifico. Cuando el padre Ignacio, que hace milagros, sí, pero no te habla del milagro. Te dice, sé bueno, comprendelo, perdona las ofensas. No es lo que te dice el otro. El otro te dice, trabaja, hacete rico, Dios te va a ayudar. Estas son las sectas evangélicas que en varios canales están eso. Yo conozco uno solo en que hay un cura ahora, que es el padre Ignacio. Y todo lo demás, como me acuesto muy tarde, cuando me acuesto para desenchufarme, pongo la televisión y veo a esta gente. Y la mayoría de ellos vienen de Brasil. ¿Cómo lo sé? Porque hablan un castellano con acento portugués. Entonces, lo que ocurre es que hay un calvinismo, digamos, formal, que está en las iglesias calvinistas formales y estas otras iglesias evangélicas que tienen una gran presencia, por ejemplo, en los pentecostales que apoyaron al católico Bolsonaro, pero que en realidad Bolsonaro piensa como los pentecostales. Por eso no cerró. No es que son gente loca, es que piensan de otra manera. Yo no estoy para nada de acuerdo con Bolsonaro, pero nada, nada, nada. Pero entiendo que para él el éxito en los negocios es una cosa sumamente importante. Aunque venga del catolicismo, piensa como los evangélicos. El sector más duro del apoyo a Bolsonaro es de los evangélicos, de los pentecostales, que son calvinistas. Entonces, eso hay que entenderlo, porque si uno no lo entiende, entonces las cosas les llueven por la superficie y no entiende por qué ocurren. Ocurren por eso. En cambio, los católicos, bueno, si se arruina el negocio, se arruina el negocio. Si al final Francisco de Asís no tenía negocio. Y bueno, se puede ser santo y ganar a Dios y qué sé yo, y ganarse la vida, la salvación, siendo un pobrecito, el pobrecito de Asís. Entonces, ahora hemos completado este panorama del Renacimiento, el humanismo y la Reforma. Les aclaro, en la Argentina la grieta es otra vez lo mismo. Todos dicen que son católicos, pero ¿con quién está el corazón del Papa Francisco?
Dicen, el Papa Francisco es peronista. No es que es peronista. Pero es peronista porque el peronismo es comunitario y está cerca del catolicismo. En cambio, Cambiemos tiene mucha gente que es reformada y no lo sabe. No lo saben porque la Iglesia, con su enorme dictadura, nunca permitió que hubiera una reforma. La reforma vino con los gobiernos liberales y era muy marginal. Pero no hubo acá una reforma como en Alemania, entonces, como en Inglaterra, como en Norteamérica. Entonces la gente se creó dentro del catolicismo y dentro del catolicismo lo entiende no de manera católica, no de manera organicista, no de manera comunitaria, pero el catolicismo es comunitario. Por eso es que la grieta es una grieta que está allí en la religión. O sea, el peronismo es católico. A ver si entienden. El peronismo histórico de la pareja Perón-Evita, según se cuenta, yo eso no lo vi, era muy chiquito, tenía mucha relación, nada menos que con los franciscanos. No con cualquier orden religiosa, con los franciscanos, que son estos que se visten de mendigos, que son mendigos, que deberían ser mendigos. Cuando murió Francisco de Asís, por las calles de Europa, iban miles de mendigos pidiendo caridad en nombre de Dios, franciscanos. Esto es la cosa. Entonces, lo que sí me consta, porque lo leí, es que el sacerdote que absolvió cuando moría Eva Perón de un cáncer espantoso era un franciscano. Ya sacerdote, bueno, fraile. Pero ¿lo entienden o no? O sea, la grieta se explica en parte por diferencias religiosas, pero que tienen implicancias económicas. El negocio para uno vale mucho menos que para otros. Y por eso se entiende también la grieta en el Mercosur, porque el Brasil hoy no está gobernado por Lula ni por Dilma Rousseff. Está gobernado por un señor que tiene la simpatía de los evangélicos. Entonces, no cierra porque la idea es, y bueno, al fin si muere, mueren, porque Dios quiere que muera. Dios quiere que viva, Dios quiere que muera, Dios quiere que tenga éxito. Lo que no le puedo hacer es arruinar el negocio. Es muy interesante. Bueno, allí lo tienen. Si quieren, sigan estudiándolo, pero si no entienden la cultura, no pueden entender la filosofía ni el derecho. Ahora vamos a retomar el camino que habíamos dejado cuando dijimos que en la edad moderna, edad de la razón y la experiencia, se rompen las unidades medievales, aunque sobrevivan, en parte el catolicismo sobrevive, muy importante, y sobrevive el título de sacro emperador. Recién dejan de usarlo en 1805 o 6 los Habsburgos porque se lo impide el emperador burgués, Napoleón Bonaparte, porque ellos representaban el mundo medieval con el Sacro Imperio. Entonces, pero el imperio se deshace en los hechos, aparecen los estados modernos. El primer gran teórico del estado moderno, aunque Italia no se unificó, fue Nicolás Maquiavelo, que usa la expresión Stato en lugar de la expresión república, lo Stato. Y aparece grandes filósofos del Estado y del orden del Estado, como Hobbes y como Baudin. Hobbes es un viejo conocido de ustedes, entiendo, porque creo que lo han estudiado en derecho político, ¿no?
¿O sí? Sí. Bueno, entonces, ¿quién era Hobbes? Tomasito. Pero con que le digo que Tomasito no vamos a ningún lado. ¿Qué sostenía Hobbes? El Leviatán. Bien, pero muy bien. Pero ahora está muy bien porque vos y yo sabemos lo que es Leviatán. Pero parece que estos niños no se acuerdan de qué era Leviatán. A ver, Hobbes vivió en una época de grandes convulsiones en la historia inglesa. Había habido grandes guerras civiles. Por ejemplo, la Guerra de las Dos Rosas. Y luego las convulsiones religiosas. Inglaterra iba para un lado y para el otro en materia religiosa. O sea que había desorden y como expresión del mundo nuevo, lo que a Hobbes le preocupa es el orden. Pero un orden, no cualquiera, un orden encaminado a preservar la vida. No un orden asesino, un orden en el que la gente preserve la vida. Ya no es organicista, como es Santo Tomás. Santo Tomás es organicista en coincidencia con ¿quién? Un viejo amigo nuestro que le gustaban los anillos. Con Aristóteles. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cada vez que vean un hombre con anillos van a decir, este usa anillos como Aristóteles. Nuestro viejo amigo Aristóteles. Tomás es organicista. En cambio, Hobbes es pactista. Los filósofos de la Edad Moderna son en su parte más importante, no todos, no lo es Montesquieu, por ejemplo, pactistas. Es decir, que hay un estado de naturaleza en que los hombres viven individualmente. Y acá hay una definición muy importante que no se puede probar, pero que tiene un enorme valor definitorio de cómo nos vamos a comportar. La gente, en lo profundo, ¿es buena o es mala? Pregunto yo. Nadie me contesta. Para Hobbes es mala. Ah, bueno, ese dio un salto. Muy bien, para Hobbes es mala. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ya no. Porque el profesor no tiene ningún derecho a hacerme pensar. ¿Qué cosa cree este tipo que yo tengo que pensar? ¿Cierto? Así dicen ustedes. A este tipo le ha dado que yo piense y yo no voy a pensar. Sin embargo, es bueno que pienses porque te aclara la vida. Si la gente es mala, por naturaleza, Hobbes es materialista además, la materia lo hace malo, el desarrollo de la materia, entonces, si la gente es mala, cabe la frase que él toma, que no la crea, pero la hace famosa, el hombre es el lobo del hombre. Ahora reinará la desconfianza. Habrá que frenar al hombre, porque es malo. No se puede demostrar ni que es malo ni que es bueno, pero según lo que usted construya, va a ser la actitud que tome en la vida. Por ejemplo, también depende de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, si yo voy por la calle y una persona me dirige la palabra, yo puedo creer, como Hobbes, o porque hay un clima de inseguridad, que es un ladrón. Y puedo creer que es una persona buena. Entonces, de eso depende cómo me comporte con él o con ella. O sea, que lo que yo crea de la gente que no conozco es muy definitorio de mi conducta. ¿Es bueno o no es bueno? Por ejemplo, yo creo, hasta no tener una prueba
firmada y sellada por su santidad, que ustedes son buena gente. Por eso les estoy dando la clase. Porque yo creo que son buena gente. Si no, pondría mucho menos empeño, tal vez. Porque si son unos desgraciados, lo que haría es explicarle lo menos posible y lo menos comprometedoramente posible. Pero yo apuesto a que son buena gente. Luego, claro, si son mala gente, no les voy a permitir que me puñaleen por la espalda. Pero sí creo básicamente que son buenos. El acto educativo es un acto de profunda confianza en la bondad del alumno. Pero hay que ver, Hobbes no piensa tanto en la educación. Hobbes, ¿qué piensa? Hobbes piensa, son malos, se matan como lobos, entonces, como no pueden seguir así, se unen en un pacto. En ese pacto, como muy bien sabe Gabriel, se unen, creo que fue Gabriel el que contestó, se unen y forman el gobierno. Al gobierno le entregan todo, mejor dicho, no a un gobernante, el gobernante no es parte del pacto, pero hacen todo ese paquetito y se lo entregan a alguien con una condición, que resguarde la vida. La vida a través del orden. El gobernante chupa el poder, lo traga, como si fuera el monstruo bíblico, viejo amigo de Gabriel, creo que era Gabriel, que se llama Leviatán. El monstruo bíblico como una ballena que se traga todo. ¿Y qué se traga? El poder disuelto en la sociedad. Una vez que lo tiene, lo usa. ¿Para qué? Para preservar la vida. Para preservar el orden. O sea, esto me parece de una actualidad enorme en la Argentina. Porque en la Argentina fracasa Leviatán. Fracasa la idea de Hobbes. Y la señora que llora porque la asaltaron o porque la mataron, está llorando porque lo que quiso Hobbes no se cumple. O sea que cuando ahora el periodista de televisión, que no tiene muchas veces un poquito de interés en nada de lo que dice más que vender, pero te dice, la agarró, la mató, la tiró con ese tipo que la soltaron porque decía que podía tener coronavirus y agarró a una pobre mujer y la tiró con la moto y la mató. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado no monopoliza el poder. Que el gobierno no monopoliza el poder. Y el periodista insiste en eso. Y la señora buena que va por la calle también dice, claro, no monopoliza el poder. No es fácil monopolizar el poder, porque luego la sociología explica que es muy complejo, pero lo que ellos quieren es que el gobierno garantice que la vida, el orden, si lo hace, puede disponer de la propiedad como le da la gana, mientras resguarde la vida y la propiedad. De lo contrario, está incumpliendo el objetivo con el cual constituimos el Leviatán. Hobbes es uno de los grandes teóricos
del Estado moderno. El Estado que chupa el poder. ¿Saben lo que hizo el señor Luis XIV? Ese de la foto que ustedes no quieren mirar, con la peluca grande y el bastón y Versalles. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Había muchos señores feudales. ¿Cómo? Claro. Había muchos señores feudales. Fue el más notorio. También lo que quiere Hobbes alguna vez se va a cumplir en Inglaterra. Alguna vez. Pero ahora, ¿qué hace el señor Luis XIV? Ya el padre había empezado, Luis XIII. Luis XIV, ¿qué hace? Agarra a todos esos señores feudales, los empobrece, unido a la burguesía, los empobrece y los convierte en cortesanos. Y chupa el poder de los señores feudales. Chupa el poder porque el Estado chupa el poder difuso en la sociedad. En ese mismo periodo se desarrolla la idea de soberanía. El Estado chupa el poder interno. A su vez, es soberano. Esto lo teoriza en gran medida Baudin, un francés. El Estado es soberano, quiere decir que no reconoce ningún poder superior. Señor Sacro Emperador Romano Germánico, si te ha visto, no me acuerdo. Chao. El señor Luis XIV no reconoce a nadie. No hay nadie arriba ni nadie abajo. El Estado, apoyado por entonces en el desarrollo burgués. La burguesía francesa se beneficia del proteccionismo del ministro Colbert. El mercantilismo. O sea, todo está interrelacionado. El mercantilismo es la ideología económica del Estado moderno. Cuando hoy sostienen paremos las importaciones y promovamos las exportaciones, están hablando los términos del mercantilismo, los términos de formación económica del Estado moderno. Exportar mucho, importar poco. Para eso hay que desarrollar la industria. Y el señor Colbert, aliado a la burguesía, le asegura a la burguesía el mercado francés. Pero si hacen porquerías, las tira a la plaza. O sea que no es el Estado que asegura el mercado a la burguesía, y la burguesía son una banda de bandidos que fabrican porquerías. Y ahí nace la manufactura y la industria francesa con un gran desarrollo. Por ejemplo, la industria del lujo. Toda esa porcelana, esos objetos tan bonitos que ustedes ven en Versalles, en los palacios, y toda la industria del lujo es francesa, un poco italiana y es francesa. Bueno, allí nace. Porque el señor Colbert le dio el marco. La economía del Estado. La soberanía del Estado. Nace el Estado moderno. Sobre todo en Francia, en Inglaterra. Pronto en Inglaterra se van a hartar del rey y le van a cortar la cabeza. Y en Francia también se la van a cortar. En Francia le van a poner la maquinita, ¿no? Bueno, entonces, habiendo estados, había una cultura básica, porque tenían siglos de cristianismo, siglos de cultura romana, siglos de cultura griega. Había una trama
incluso económica en parte, que vinculaba a los estados. Y entonces apareció un señor que va a teorizar el derecho de una manera bastante moderna, en dos sentidos. Teoriza el derecho internacional público, en una obra que recoge ideas de juristas españoles, pero a los españoles no los quería escuchar nadie, porque los españoles representaban el mundo viejo. Carlos V había sido rey de España y sacro emperador romano germánico. Ya no eran sacro emperadores romano germánico, el título había pasado a la rama austríaca, pero no querían escuchar de los imperiales españoles y sí escuchan el derecho internacional de un holandés protestante, que sin embargo vivió peleando porque no era calvinista, sino arminiano. En Holanda había calvinistas, pero él era arminiano. Hay una diferencia fundamental entre ser calvinista y ser arminiano. Por ejemplo, los metodistas de aquí, de la calle La Prida, me parece, y de la calle Salta, no lo dicen, dicen que son wesleyanos, pero son arminianos. ¿Qué diferencia fundamental hay? La creencia en la predestinación. Es menos fuerte la adhesión a la predestinación que en los calvinistas. La cosa es que este señor, que se llamaba Hugo Orosio, estaba peleado con todo el mundo, pero era el mundo nuevo. Era holandés y era protestante. En una obra que se llama Derecho de la Guerra y de la Paz, teoriza el derecho internacional público que habían fundado teóricamente los españoles, desde Victoria a Suárez, pero que nadie quería oír de Victoria nada, porque eran en gran medida sacerdotes, además. Y el señor Grosio, además, con un sentido moderno, busca una cosa increíble. Si lo hubiera dicho Santo Tomás, no hubiera tenido frío para nunca más en su vida. Porque lo que dijo Grosio es terrible. Si lo hubiera dicho Tomás o lo hubiera dicho alguien en el siglo XIII, le quitaban el frío para toda la vida. Porque ¿qué le hacían? ¿Por qué le quitaban el frío? Ya nunca más vas a tener frío. Le daban calor para repartir. ¿Lo hubieran? ¿Qué le hubieran hecho? Lo hubieran quemado. Lo hubieran quemado. ¿Por qué Grosio se anima a decir hay que encontrar un derecho que existiera, un derecho natural que existiera, aunque Dios no existiera? ¿Se dan cuenta de lo que está suponiendo? Que Dios no exista. A la hoguera. Si lo habían mandado a la hoguera al pobre Servet por negar la Trinidad, ahora este que dice que Dios puede no existir, más hoguera todavía. Entonces él agrega cosa que no se podría afirmar sin grave pecado. Y con eso, y viviendo en otra época, porque es 1625, no lo queman. Pero entonces, si no lo dice Dios, porque a Tomás se lo dice Dios el derecho natural, y a muchos pensadores medievales se lo dice Dios. Si no se lo dice Dios, ¿cómo se descubre el derecho natural? ¿Cómo se descubre lo justo?
¿Qué les parece a ustedes que habrá dicho Grosio? ¿Qué habrá dicho Hugo Grosio? ¿Cómo se descubre el derecho natural si no lo dice Dios? Un derecho natural que existiera aunque Dios no existiera, cosa que no se puede afirmar sin grave pecado. No se A través de podría, la razón. todavía más miedo. ¿Eh? A ¿Cómo? través de la razón. Sí, perfecto, Agustina. A través de la razón. Un título bien moderno, la razón. El derecho natural, continental, europeo, en gran parte será racionalista, sobre todo en el siglo XVIII. Y si no, otra cosa que también es moderna, el consenso de los pueblos, el acuerdo de los pueblos. De modo que ahora vamos a pensar un derecho que se despega de la existencia de Dios. Ahora el hombre tiene maneras de descubrir él lo que es derecho natural. Un derecho natural que existiera aunque Dios no existiera. Una cosa realmente revolucionaria. ¿Ven cómo se va configurando el mundo moderno? ¿Mm? Hoy en día hay gente que cree en el derecho natural divino. Por ejemplo, vamos a suponer que le decimos a una persona si es justo pagar un contrato, pagar una deuda. A ver, hay personas que creen que es justo pagar la deuda porque Dios quiere que cumplamos nuestras obligaciones. Hay personas que creen que es justo pagar la deuda porque la razón así lo indica. Hay personas que creen que es justo pagar la deuda porque la humanidad así lo cree. Y hay personas que dicen no hay ninguna justicia y hay positivismo. Esto no es Grosio. Grosio es justo pagar la deuda. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por la razón y el consenso de los pueblos. Si Dios existe o no, no me pronuncio. No me pronuncio si Dios existe o no. Ahora seguimos y llegamos al final, a mediados del siglo XVII. Y la burguesía inglesa empieza a fastidiarse con la monarquía. Había usado a la monarquía en parte, pero tenía una monarquía que era autoritaria, también lo era la francesa. Pero la monarquía inglesa, los reyes de Inglaterra, eran de origen escocés, herederos de María Estuardo, una reina católica de Escocia. ¿A quién? Isabel la Grande, Isabel I, le había cortado la cabeza. ¿Saben? Les voy a contar un chisme, a ver si se despiertan. Si yo les contara el chisme, a lo mejor algunos se desmutarían. Pero no, se esconden. ¿Quién sabe dónde diablos están? No deben estar ni en la casa. Resulta que Isabel, que fue quizá la mejor reina de Inglaterra, reina y monarca de Inglaterra, porque la sentó su grandeza, Isabel, según el catolicismo, era hija bastarda. Porque el padre, Enrique VIII, estaba casado con Catalina de Aragón.
y la tuvo con Ana Bolena, con quien se había casado al reformar la iglesia inglesa. Entonces, si no era reina Isabel, te cuento todos estos chismes porque a lo mejor le interesan, los enganchan con los chismes. Si no era reina Isabel, ¿a qué no saben quién era la reina legítima? Si Isabel, por ser bastarda, no era, o sea, hija no de la pareja real, sino del rey con una mujer cualquiera, que él llamaba reina, que era Ana Bolena, si no era reina Isabel, ¿quién era la reina legítima de Inglaterra? Pérez no lo sabe y está escondida y lleva el nombre de ella. Pero como está escondida, ni está. María de Escocia. Sí, María de Escocia, pero ¿cómo era el apellido? El del perfume. Estuardo. Claro, muy bien, Agustina. Has hecho una buena secundaria. Y Los eso vale. jacobitas vienen ahora. ¿Cómo, querida? Los jacobitas vienen. Claro, exactamente, los jacobitas. Pero ¿cómo bien? Los jacobitas son herederos de María Estuardo. ¿Por qué? Porque Isabel le quería cortar la cabeza a María Estuardo. Más tranquila, con la cabeza cortada no le pueden poner la corona. Entonces la acusa de lesa majestad, de conspirar contra la reina. La condena a muerte y ella con toda dignidad va a la ejecución, vestida de lujo, y le dice al verdugo, cuando yo te diga recuerde, remember, tú me cortas la cabeza. Entonces ella le dijo remember y ella le cortó la cabeza. Pero antes, Isabel, que no tenía hijos, sabía que, bien o mal, la tenían que heredar ¿quiénes? ¿Quiénes la tenían que heredar? Agustina, los jacobitas, es decir, Jacobo. Jacobo de Escocia, Jacobo Estuardo. Jacobo Estuardo era rey de Escocia. E Isabel le escribió una cartita. ¿Saben lo que decía la cartita? No les interesa ni la novela. Luego van a ver la novela en la televisión. Yo le cuento la historia real y no le gusta. ¿Qué decía la cartita? ¿Qué cartita le mandó Isabel I a Jacobo de Escocia? Dejarme matar a tu mamá, que yo te declaro heredero. Entonces Jacobo escribió lo que Gabriel se hubiera apurado a escribir, o hizo lo que Gabriel se hubiera apurado a hacer. ¿Qué hizo Jacobo? Dejó que mataran a la madre. Isabel cumplió y vinieron los Estuardos. Pero como María era católica, los ingleses sospechaban de que los Estuardos eran católicos. Encima se casaban con princesas católicas. O saben que un rey de Inglaterra está prohibido casarse con una católica. No se puede casar con una católica, con una papista. Entonces, vienen los Estuardos y ahora va a reinar Carlos I de Inglaterra. Y los ingleses están hartos de los Estuardos. En 1648 el Parlamento se alza contra el rey, encabezado por Oliverio Cromwell. Y son los primeros que ejecutan a un rey reinante. No los franceses, los ingleses ejecutan a Carlos I, que en 1648 se produce la revolución y el primer episodio de la Revolución Inglesa, promovida por la burguesía. La burguesía inglesa era suficientemente fuerte como para sacar al rey y lo ejecutan. Gobierna Cromwell, gobierna el hijo de Cromwell, que era medio tonto, y al final vuelven los Estuardos.
Pero en 1688 los ingleses están más hartos de los Estuardos que en 1648. La burguesía inglesa. Encima sospechando que eran católicos. Dice, en cualquier momento nos vuelve con el catolicismo. Y ya los habían llevado de aquí para atrás, como dicen que van los melones en los carros, de un lado para el otro. Entonces, se enojan con el rey, pero dicen, ahora se va a morir. Entonces se va a morir y lo va a heredar, decían los ingleses, la hija, María, que es bien protestante. Y está casada con el Estatuto de Holanda, que es bien protestante. Y decían, qué lindo, ahora se muere el viejo y hereda la protestante y estamos todos en paz. Y hacemos un lindo funeral al viejo y nos quedamos con la reina protestante. Pero no pasó así. ¿No saben por qué no pasó así? ¿Qué habrá pasado? Que Jacobo II tuvo un hijo que desplazaba de la línea hereditaria a María, que hubiera sido reina si no hubiera nacido el niño. Entonces hubo que sacarlo. 1688, el segundo episodio de la revolución burguesa, de la primera gran revolución burguesa en Inglaterra. Es la primera gran revolución burguesa del mundo. Porque el capitalismo inglés estaba más fuerte que el capitalismo francés, por ejemplo. En 1600 lo sacan a Jacobo II, no lo ejecutan, hay una guerra, ganan los rebeldes y habiéndoles hecho jurar la lealtad a los derechos, al Bill of Rights, a María y a su marido Guillermo, los ingleses los reconocen como reyes. Desde entonces los reyes ingleses reinan pero no gobiernan. Pero para poder obtener la obediencia de los ingleses tuvieron que firmar la Declaración de Derechos, el Bill of Rights. Ahora, la revolución necesitaba ideólogos y encontró un ideólogo muy importante en la historia de la filosofía. Muy importante. Este señor al principio había escrito defendiendo a los estuardos, pero desde 1680 había comenzado a girar en contra de los estuardos, de los jacobitas, como dice Agustina. Y entonces, en 1689 o 90, no tengo muy claro la fecha exacta, publica el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Se trata de John Locke. John Locke era un filósofo empirista, como todo buen inglés. A ver, heredero de Santo Tomás, de Platón, de Ockham, de Seurat. ¿Heredero de quién? Si era empirista, ¿qué línea seguía? La de Santo Tomás, o vamos a poner Tomás más o menos. Vamos a poner Aristóteles, Platón. Santo Tomás. No. La línea de Ockham. Empirismo. La experiencia. Los ingleses son empiristas. Por el alma inglesa es empirista. La práctica, ¿qué hago? ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo me sitúo? Miren, cuando se perdían las colonias españolas, Fernando VII se emperró como una mula en recuperar lo que no podía recuperar.
al final perdió casi todo. Cuando se conmovía el imperio inglés, crearon la Comunidad Británica. Y hoy, la moneda canadiense lleva la imagen de Isabel II. Porque tiene sentido práctico. Son empiristas. ¿Entienden o no? ¿Entienden? Entonces, Locke era un filósofo empirista, práctico. Y Locke era pactista. Locke creía en la experiencia del estado de naturaleza, pero el estado de naturaleza asocial como el de Hobbes, pero no con gente mala. Cuando gira la idea del hombre malo y se atenúa y llega luego a Rousseau con el hombre bueno, gira todo el desarrollo de la filosofía. Ya no es el hombre malo, es un hombre que podría vivir sin gobierno. Pero como al trabajar adquiere propiedad, ocupa el mundo que le parece a él mostrenco. Claro, era un mundo que estaba por ocupar por los blancos, por los europeos. Entonces era mostrenco. Le parecía que eran bienes que se podían ocupar y perfeccionar por el trabajo. Con el trabajo uno adquiría propiedad. ¿Y para qué existe el gobierno? Para proteger la propiedad. La propiedad en sentido amplio, no la propiedad en sentido material solamente. Incluso la vida es parte de la propiedad. Para proteger la propiedad. Se forma mediante un pacto el gobierno, y el gobierno tiene como finalidad proteger al propietario. De modo tal que la gente que en Cambiemos chilla, se enoja, porque roban, puede ser que no sea en términos de hobbesianos, que sea en términos lockeanos, como también se oponen radicalmente al intervencionismo peronista en la economía. Porque el Estado existe para proteger la propiedad, no para avasallarla. Esos casi seguro no estarían de acuerdo con el cierre de la economía. Porque el Estado está para proteger al propietario, al dueño del negocio. ¿Entienden? O sea, todo lo que se discute, la gente no sabe, pero está discutiendo filosofía. El Estado existe para proteger al propietario. El gobierno existe para proteger al propietario. Ahora, si el gobierno va a proteger al propietario, tiene que ser débil. Y para eso tiene que ocurrir algo que en Inglaterra no ocurre, ni ocurrió nunca, que es la división de poderes. El padre de la idea de división de poderes para que el poder sea más débil, no para que funcione mejor. La división funcional de poderes la tiene Aristóteles, pero es para que funcione mejor. La división de poderes de John Locke es para que el gobierno se frene. ¿Para qué? Para proteger la propiedad, para que no interfiera en la propiedad. O sea, ellos sueñan, por ejemplo, con que el judicial parara al presidente. Ellos dicen, ¿y qué diablo hacen los jueces? ¿Cómo le permiten
que cierre mi negocio, la propiedad. Claro, es una propiedad que no es del todo la lockeana, porque Locke cree en una propiedad que abarca la vida, pero es la propiedad material. Es vivo, está acá, está en tu casa, está en tu vida lo que te estoy explicando. División del poder. Si el gobierno no respeta la propiedad y la división de poderes, el pueblo tiene el deber de destituirlo, no el derecho a destituirlo, el deber de destituirlo, porque ha roto el pacto que hizo con la gente de respetar la propiedad. O sea, si viniera el señor Locke y encontrara al ingeniero Macri y al doctor Fernández, ¿a quién le daría la mano? ¿Quién sería su amigo? Macri. Por supuesto. A ver si lo entienden. No les estoy hablando de cosas de chino, les estoy hablando de cosas que ocurren aquí, ahora. La gente que dice, el gobierno avasalla la propiedad, y la gente que se aterroriza con Maduro porque creen que Cristina quiere llevarnos a Maduro, es gente que tiene en el alma a Locke. ¿Lo entienden? La división de poderes, que para que el poder fuera débil y se defendiera la propiedad, es obra de Locke. John Locke. Segundo tratado sobre el gobierno civil. La idea de la división de poderes va a pasar a un hombre mucho más famoso, porque, diríamos, Inglaterra hizo la economía y Francia hizo la historia. Por lo menos en países como la Argentina. Entonces los argentinos en la escuela secundaria enseñan que la división de poderes la hizo alguien que la perfeccionó, pero que no la fundó. Un francés, no un burgués peleando con la monarquía Estuardo, sino un noble de la baja nobleza, de la nobleza de toga de magistrado, no de capa y espada, que no quiere que el rey se meta con él. Es un noble de provincia. Era Charles-Louis Secondat, señor de la Brede y barón de Suárez, de Drusin, de Mendy o de Montesquieu. 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 Claro, no Montesquieu, Montesquieu, el barón de Montesquieu. Este varón es un noble de toga, o sea, es un noble de funcionario. Los cargos se vendían y se transmitían generacionalmente. Y él escribe un libro que sí tiene un peso enorme, no por la división de poderes, sino porque abre camino a la conciencia de la realidad social del derecho. No tanto por la división de poderes, que perfeccionan, sino porque abre camino a la sociología jurídica que se va a desarrollar no en el siglo XVIII, sino en el siglo XIX. ¿El espíritu de las leyes? Sí, señorita. L'esprit de loi. El espíritu de las leyes. 1748. Varias décadas después del libro de
Locke. ¿Qué dice en el espíritu de las leyes Montesquieu? Algo que por mucho tiempo mucha gente va a ignorar y que hoy la gente ignora. Que las leyes no son invento de la razón. Las leyes son relaciones necesarias que surgen de la naturaleza de las cosas. O sea que pone el pensamiento de pie y no patas arriba como la ponen los racionalistas. Las leyes son relaciones necesarias, ocurren en la naturaleza y en nuestra vida, porque la naturaleza de las cosas la hace. ¿Quién la hace? La hace el clima, la hace la economía, la hace la religión. O sea que, ¿por qué la Argentina tiene el derecho que tiene? Porque la base lo hace así. La base social no es la voluntad libre de la gente, es la base social. En 1748 está anunciando cosas que luego van a desarrollarse muchísimo en el siglo XIX, incluso a Marx. Aunque la Revolución Francesa va a tirar los restos de Montesquieu a la basura, es un precursor. Incluso de Marx habla de la fuerza de la economía también. Claro, dice cosas que no son del todo científicas. Por ejemplo, dice, el clima tiene mucho que ver, pero él lo exagera. Entonces dice que el clima tiene que ver con que haya libertad o esclavitud. Y no es cierto. Por lo menos no es del todo cierto. Porque hay lugares donde hace frío y hay libertad, y hay lugares donde hace frío y hay esclavitud, hay opresión. No es así. En Canadá hay libertad y en Rusia no la hay. Y en los dos lados hace un frío que te cuento. Y calor lo mismo. Es cierto, no hay grandes democracias en el Ecuador. Eso es verdad. Pero, bueno, el clima tiene que ver, pero no parece que tenga tanto que ver. El clima, la economía, se da cuenta de cosas que va a demorar 100 años casi, 60, 70 años en darse cuenta. Otra idea de Montesquieu. Pero ya me pasé. Bueno, reitero, mañana seguimos con Montesquieu. No me equivoqué. Seguimos mañana porque la clase del miércoles se va a grabar mañana a las 10:45. Eso quiere decir que ustedes podrán participar mañana como hoy o escucharla el miércoles a las 10:45 subida a internet. El día lunes 3 de abril, la clase va a comenzar a las 10:30 con carácter voluntario por 15 minutos, después lo normal, y en ese momento, si alguien no entendieron de la clase de mañana y pasado, lo preguntan y lo tratamos. Ha sido un gusto y los dejo pensando con Montesquieu. Voy a poner al señor Montesquieu, que tampoco era muy lindo como era Locke, tampoco muy lindo. Les voy a mandar la figurita. Se tienen que hacer amigos de ellos. Y para ser amigo vale la pena conocerlo de cara. Si el señor Montesquieu viviera y encontrara al señor Macri, al ingeniero Macri y al doctor, bueno, Macri no, a Rodríguez Larreta, porque Macri, a Rodríguez Larreta y al licenciado Rodríguez Larreta, creo que es, y al doctor Fernández, ¿a quién le daría la mano? A Larreta. Pero claro. Bueno, ha sido un gusto, será hasta la próxima. Chao, hasta luego.
Chao.